Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo y amigos. Les saludo con la paz del Señor una vez más, rogando al Todopoderoso que en esta tarde usted pueda estar junto a su familia, en su hogar, recibiendo las bendiciones del Padre, el cual a través de Jesucristo nos ha bendecido. Tenemos la bendición de tener a un Salvador, Jesucristo nuestro Señor, que por la justicia y el amor de Dios vino a esta tierra para buscar lo que se había perdido y para salvar a todo aquel que en él cree. Por eso en esta tarde les saludo y quiero que en esta tarde la gracia de Dios, la presencia, el poder, la manifestación de su Espíritu pueda estar sobre su vida y pueda concederle las peticiones de su corazón. Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que cuando uno se deleita en el Señor, más allá de lo que esté atravesando, esté pasando, Dios ha prometido que Él nos va a conceder todas las peticiones que sin duda hay en nuestros corazones, como tal vez hay en su corazón pedidos, deseos, anhelos y todas aquellas cosas que el Señor desea también hacer en usted. Sabe que los sueños en Dios siempre se cumplen. Por eso yo le animo siempre y siempre trato de hacerle entender a las personas que nunca dejen de soñar y que no que se aferren a su sueño y nunca lo suelten, porque cuando uno tiene sueños en Dios se cumplen. Dios es el que cumple nuestros sueños, nuestros anhelos. Así que en esta tarde, luego de saludarle con la bendición, la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, quiero que invitarle a orar para comenzar en esta tarde, esta meditación de la palabra, para que podamos juntos entender y tratar de ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto Dios, te alabo, te bendigo, te doy gracias por este día maravilloso que tú, Señor, nos has dado. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú eres fiel a tus palabras, a tus promesas, nos has dado la vida. Y en este momento, Señor, en que estoy tratando de poder transmitir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón y en mi mente, quiero que tu Espíritu Santo venga en mi auxilio y me ayudes a transmitir aquello lo cual tú quieres que cada uno de los que están del otro lado puedan recibir, conforme a su necesidad, conforme a sus anhelos, sus sueños, en el nombre de Jesús. Te ruego que el Espíritu Santo pueda ministrarnos y pueda hacernos entender y darnos la capacidad de poder recibir la palabra para que sea, Señor, ella haciendo en nosotros lo que tú has determinado. En el nombre de Jesús, mientras puedo hablar tu palabra en esta tarde, que tu Espíritu Santo esté sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, haciendo lo que la palabra del Señor nos dice que sucederá cuando predicamos tu palabra bendita, la cual es poderosa y permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es la situación que usted está atravesando en este tiempo, en estos días que nos tocan vivir, tiempos en los cuales tal vez jamás imaginamos que íbamos a estar pasando una situación por causa de una gripe que se ha desatado sobre el mundo o la han desatado. Pero los que confiamos, los que creemos en el Señor, sabemos que Dios nos guarda, que Dios es más poderoso que cualquier cosa que puedan soltar o que puedan eh, dejar o que pueda venir sobre el mundo. Tenemos las palabras y las promesas fieles de parte de Dios. El que confía en Dios sabe que Dios le va a guardar. El que confía en Dios está confiado como un león, está seguro. El que confía en Dios sabe que Dios no le va a dejar, no le va a abandonar.
El que confía en Dios no tiene temor a ninguna de las cosas. Por eso es importante que usted se aferre a la fe en el Señor, porque lo que tiene poder en el mundo, lo que vence al mundo, lo que vence al mundo y todo lo que hay en el mundo, todo lo que se mueve en el mundo es nuestra fe en el Señor. Nuestra fe es lo que vence al mundo y a todo lo que está en el mundo. Así que es importante que podamos confiar en el Señor, que podamos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, porque cuando uno confía en el Señor, Dios dice las Escrituras, dijo un profeta, profeta Nahum, que Dios conoce a los que confían en Él. Dios sabe quienes confían en Él. Nosotros tal vez podemos decir, bueno, yo confío en Dios, creo en Dios, pero Dios es el que conoce realmente nuestro corazón. Y cuando nosotros decidimos creer en el Señor y poner nuestra confianza, Dios lo sabe. Muchas veces podemos decir que confiamos en Dios. Muchas veces para no pasar delante de los demás como que somos de poca fe, porque pareciera que cuando no tenemos fe nos sentimos como que somos personas menos importantes o que la fe es lo que determina lo que somos, y no es así. Los discípulos le pidieron en cierto momento a Jesús, aumentanos la fe. Ellos estaban con Jesús, ellos veían los milagros que usted y yo no hemos visto. Ellos veían todos los días, se levantaban a la mañana y hasta la noche. Ellos veían continuamente milagros, obras maravillosas, poderosas que fluían, virtud que salía de Jesús. Y ellos veían milagros sobrenaturales que nosotros no hemos podido ver, que tal vez ninguno de nosotros ha tenido, o tal vez sí, alguno ha tenido la gracia de parte de Dios de poder ver milagros sobrenaturales. Yo he visto milagros sobrenaturales de la mano del Señor, pero creo que los discípulos que estuvieron realmente, caminaron con Jesús, vieron tantos milagros sobrenaturales que a nosotros tal vez nos sería imposible verlo, o no los hemos visto. Milagros sobrenaturales como reprender al viento y al mar y que el mar se calme y el viento se aquiete. Milagros sobrenaturales de multiplicar unos peces y unos panes. Milagros sobrenaturales como lo vio Pedro de cuando tenían que pagar unos impuestos y Jesús lo manda a Pedro al mar para que saque un pez, y en el primer pez que sacara, allí en la boca iba a encontrar un estatero, una moneda para pagar los impuestos por Pedro y por Jesús. Qué bueno que sería eso, ¿verdad? ¿No le gustaría a usted ir al río y sacar un pez y al abrir su boca encontrar allí dinero para poder pagar sus impuestos? Bueno, Jesús lo hizo, es un milagro sobrenatural. O esos milagros cuando pasaron toda la noche los discípulos sin pescar nada y estaban desanimados, estaban cansados, con sueño quizás, toda la noche tratando de pescar algo y no habían logrado nada. Y se encuentran con Jesús y Jesús le dice, ¿habéis pescado algo, hijito? Y ellos dicen, no, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, bueno, echad la red a la derecha allí, a ese lugar donde Él les muestra. Y en ese lugar dice que al echar las redes se cargaron tantos peces que pidieron ayuda a otras embarcaciones, a otros pescadores, porque era impresionante la cantidad de peces que habían atrapado. Son milagros sobrenaturales. Si vemos la Biblia, todo lo que ocurre son milagros, milagro tras milagro, y los milagros son sobrenaturales. Los milagros son una intervención divina del poder de Dios. Es una intervención divina del mundo espiritual al mundo natural en la cual nosotros estamos. A veces hay poder de sanidad para poder orar por una persona y la persona se sana, pero a veces hay milagros. Una cosa es la sanidad, otra cosa son los milagros. Los milagros ocurren por una intervención sobrenatural de Dios, en un instante, en un momento.
Son cosas que no se pueden explicar con palabras. No podemos explicar que un paralítico que por tantos años ha estado sin poder moverse y en un momento, en un de repente de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, esa persona pueda levantarse y caminar como que si nunca hubiera estado postrado o hubiera estado paralítico. O un ciego de nacimiento que reciba en un momento la vista. Bueno, todos estos milagros suceden porque Dios es real. No es como por ahí lo dice o trata de explicar la ciencia. La ciencia trata de explicar lo inexplicable con palabras y como no lo puede explicar con palabras terminan diciendo cosas que no tienen sentido. Pero Dios sí tiene sentido, Dios es real. Así que en esta tarde yo le invito a que usted abra su corazón y pueda recibir una palabra de parte de Dios. Yo quiero invitarle que usted me acompañe, si usted tiene una Biblia, eh, me acompañe allí al libro de Deuteronomio y en el Viejo Testamento hay una palabra en la cual yo quiero que usted me acompañe. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí en esta palabra, gloria a Jesús, quiero leer lo que el Señor les habla. Le habla a través del siervo que había levantado, del libertador, de Moisés. Y le habla al pueblo de Israel que había atravesado el desierto, que había estado en servidumbre, 400 y tantos años como esclavos en la tierra de Egipto, trabajando en dura servidumbre, y cuando ellos clamaron a Dios, por eso es importante clamar a Dios, cuando ellos clamaron a Dios dice que el clamor de ellos subió a la presencia de Dios, y Dios descendió para libertarlos, y buscó halló un hombre conforme a lo que Dios quería, a Moisés, un hombre que era sabio con toda la sabiduría que usted se puede imaginar, habitando allí como esclavo en Egipto, y a ese hombre Dios lo llama, lo prepara y lo envía para libertar al pueblo de Israel. Luego de ser libertados comenzaron a caminar por el desierto. Un camino de 40 días se transformó en 40 años por causa de la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Por eso a veces hay cosas que no podemos alcanzar en Dios. Usted no se ha puesto a pensar muchas veces cuál puede ser la causa. A veces nosotros le echamos la culpa a los demás, pero son nuestras decisiones, son nuestras formas, nuestras maneras de vivir, de movernos, las que retrasan el plan y el trato de Dios con nosotros. El pueblo de Israel tenía 40 días para llegar a la tierra que Dios le había prometido, pero por causa de la desobediencia, de la rebeldía, del corazón duro, de lo que ellos creían que tenían razón y no obedecer ni creer en el Señor, retrasaron el viaje y lo que les llevaría 40 días les llevó 40 años. Dios se enoja con el pueblo, los termina matando en el desierto a aquellos que no creyeron en Él, porque Dios es un Dios que hace milagro, hace maravilla. Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Por justicia, porque Dios es justo, se manifestó el amor de Dios. El amor de Dios se manifestó a nosotros porque Dios es justo. Y como Dios es justo, no puede condenar a nadie sin antes darle la oportunidad de arrepentirse. Y por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted tiene la oportunidad de conocer al Señor, de conocer la salvación. Ahora, si usted rechaza la salvación, bueno, usted ya no tiene excusa delante de Dios, y Dios un día los va a juzgar. Esto es lo que manifestó el amor de Dios, la justicia. Dios no puede condenar a nadie sin antes darle una oportunidad. Si usted no hubiera escuchado el mensaje de salvación y usted muere sin conocer a Cristo,
usted tendría tal vez una excusa y decir, jamás me hablaron, nunca supe, si bien la palabra dice que hay una ley en nuestro corazón que Dios ha establecido para conocer lo que es el bien y el mal. Ahora, una vez que usted escuchó el mensaje de la palabra, usted ya no tiene excusa. Usted ya no puede decir no sabía nada, nadie me habló, usted ya no tiene excusa. Por eso, luego de que yo predique, usted ya no tiene excusa de lo que pueda pasar con su vida delante de Dios. Porque yo como siervo del Señor le estoy advirtiendo, le estoy predicando la palabra y le estoy diciendo las cosas que Dios habla en su palabra. Entonces cuando Dios saca a este pueblo, lo lleva por el desierto, y llega un momento en que van a entrar a la tierra prometida y ahí Dios les habla, les recuerda, les advierte, porque Dios siempre advierte antes de que sucedan las cosas. Nadie puede decir en toda la tierra, nadie puede decir, yo no sabía, a mí Dios nunca me habló, nunca me advirtió. Más aún los que somos y pertenecemos al pueblo de Dios. No podemos decir, bueno, yo no sabía, Dios nunca me advirtió, Dios nunca me habló. No, Dios habla antes de que sucedan las cosas. Cuando suceden las cosas, después ya no hay excusas. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios les advirtió lo que iba a pasar. Dios les dijo lo que iba a pasar. Antes de que Pedro negara a Jesús, Jesús le advirtió que él lo iba a negar. Antes de que sucedan las cosas, Dios habla. Antes de que suceda esto que estamos pasando, esto que estamos atravesando, Dios habló. Ahora el que no quiso oír es problema de él, no es problema de Dios. Por eso, hace pocos días me estaba recordando algunas palabras que yo había predicado, y en una de esas yo me acordaba que antes de que suceda esto yo había advertido, no porque sea profeta ni porque lo sabía, sino porque Dios tal vez puso palabras en mi boca y ahora estoy viendo el fruto de lo que yo hablé. Yo dije que esto antes de comenzar a esto, la cuarentena, cuando nos iban a dar ahí la cuarentena para encerrarnos, yo había dicho, ahí se van a conocer los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Ahí va a salir a relucir quién es realmente el verdadero hijo de Dios. Porque en el fuego se prueba. En la prueba se prueba el justo. En el fuego se prueba el justo. Así como se prueba el oro en el fuego, así se prueba la fe del justo. ¿Y cuántos que se han enojado? ¿Cuántos que se han vuelto atrás? ¿Cuántos que han renunciado al Señor? ¿Cuántos han abandonado la fe? ¿Cuántos han apostatado de la fe por causa de lo que está pasando? Pero el Señor lo habló hace muchos años, el Señor Jesús lo habló, que antes de que venga el día del Señor habrían de suceder todas estas cosas: hambre, pestes, pestilencia, rumores de guerra, señales en los cielos, muchas cosas. Y es lo que estamos pasando. Ahora, si no entendemos lo que la palabra del Señor nos dice, no es ya problema nuestro, porque Dios ya lo advirtió. Y aquí Dios les habla en el capítulo 8 y versículo 11 de Deuteronomio, allí en el Viejo Testamento, dice amonestación de no olvidar a Dios. Dios está amonestando, está avisando, está advirtiendo. Eso significa amonestar, advertir, de no olvidar a Dios. Les llama la atención para no olvidar a Dios. Y dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es lo que Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel. Se lo dice a través de su siervo Moisés. Y le habla, le dice, cuídate, ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ten cuidado de no olvidarte de Dios. ¿Para qué? Para que cumpla sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, le decía Moisés. Porque Dios tiene mandamiento, Dios en su palabra, la palabra que usted tiene en sus manos, tal vez la que está leyendo, la Biblia, es la palabra de Dios. Y en ella encontramos todas las cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos cumplir. Y la Biblia dice, Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, que lo podemos cumplir. No es que son difíciles de cumplir. Una cosa es no querer cumplirla y otra cosa es no poder. Dios dice que no son gravosos y que la podemos cumplir. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Se pueden cumplir. Ahora bien, aquí les está advirtiendo, cuídate de no olvidarte de tu Dios. ¿Cuántas personas que se han olvidado de Dios? Desde que conozco al Señor, he conocido montones de personas que conocieron al Señor, aceptaron a Cristo, comenzaron a caminar en el Evangelio del Reino y de un momento a otro se olvidaron de Dios. Algunos porque Dios los bendijo de tal manera, por eso muchas veces Dios tal vez no permite que la bendición llegue tan rápido a tu vida porque tal vez tú no estás preparado. Hay personas que las bendiciones de Dios se transforman en maldiciones. Te doy ejemplos. Personas que tal vez no tenían nada cuando conocieron al Señor. Porque así hemos venido la mayoría de las personas que hemos conocido al Señor, hemos venido sin nada, hemos venido desahuciados, hemos venido enfermos, al borde de la muerte, algunos ya sin vida, perdidos en las drogas, en los vicios, a punto de suicidarse. Así la mayoría de los que hemos conocido al Señor hemos llegado, sin nada. No éramos nada y no éramos nadie. Y el Señor nos recibe y nos empieza a bendecir, nos empieza a dar una vida nueva. Comenzamos el camino del Evangelio y somos bendecidos y somos prosperados porque esto es lo que Dios hace. Somos bendecidos y somos prosperados. Dios bendice y Dios prospera. En Él está la bendición, en Él está la prosperidad. Si nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Y aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y si obedecemos sus mandamientos, estatutos y sus leyes para ponerla por obra, Él ha prometido bendecirnos. Y Él ha dicho que seríamos bendecidos, una tierra deseable. Ahora, usted puede hacerse un autoexamen de su bendición. ¿Usted es bendecido realmente? Porque la Biblia dice que si obedecemos sus estatutos y sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán y nos alcanzarán, dice en Deuteronomio capítulo 28. Usted lo puede leer en su casa. Seríamos benditos al salir y al entrar, en el campo y en la ciudad. Seríamos benditos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Donde pusiéramos las manos allí, alcanzaríamos y seríamos de bendición. Prestaríamos y no pediríamos prestado. Seríamos cabeza y no cola, estaríamos arriba y no debajo. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está usted la bendición en su vida, en su casa? ¿Es una persona que vive pidiendo prestado, que vive pidiendo a los demás porque no le alcanza lo que tiene?
Examínese, porque la Biblia me dice una cosa, que si soy hijo de Dios, nada me faltará, nada me va a faltar. Que Dios es mi pastor y nada me faltará, dice las Escrituras. Ahora, si nos están faltando cosas, si la bendición no está en nuestra casa, si estamos viviendo en escasez, ahora, pastor, no podemos estar en escasez. Claro que sí, hay momentos que vamos a pasar por alguna escasez, pero es allí donde Dios se va a manifestar. Cuando somos fieles en la escasez, cuando somos fieles en los momentos difíciles, ahí Dios se va a manifestar con su gracia, con su favor, con su misericordia, con su poder. Muchas veces vamos a pasar por estas cosas. Yo no acepto el evangelio que muchas veces predican por ahí, y discúlpeme que lo diga de esta manera, de que como soy hijo de Dios, soy hijo del rey y nada me va a faltar. Eso no es así. Las escrituras me dicen que hay momentos que voy a tenerlo todo y hay momentos que me va a hacer falta. Pablo fue uno de los grandes siervos del Señor. Fue el apóstol más grande que hubo en la historia. Pero sin embargo él dice, lo he tenido todo y he tenido escasez. A veces he tenido para comer, he pasado hambre y a veces lo he tenido todo. A veces en apuro, a veces en problemas. A veces tenía para comer, otra vez estuvo pasando hambre, pero eso no dejaba de decir que Pablo no era hijo de Dios. Como hijo de Dios vamos a pasar por luchas y pruebas. Pero tenemos que entender que a veces hay cosas que no son pruebas, hay cosas que a veces son maldiciones, que no llegan a nuestras vidas. Porque cuando uno es hijo de Dios y está en obediencia, la bendición de Dios te va a sobreabundar y vas a tener para compartir. Ahora, si te está faltando y nunca llegas y nunca llegas y nunca llegas y algo está mal en tu vida, algo está pasando. Pero hay personas que cuando llegan al Señor no tienen nada y cuando Dios los empieza a bendecir, después se olvidan de Dios, se olvidan de su prójimo, se olvidan de su hermano. Hermano, te estoy hablando a ti, hermano querido, tú que conoces al Señor, y tú sabes que si tú fuiste llamado por Dios es para que tú seas bendecido y para que sea de bendición. Y quiero decirte algo, hermano querido, si tú eres bendecido, es para que esa bendición que tú tienes la compartas con tu hermano que no tiene nada, la compartas con el prójimo, no para que te la guardes tú, no para que solamente la disfrutes tú. Las bendiciones de Dios son para compartir con aquel que no tiene, porque ahí es cuando se empieza a mover la mano de Dios y comienza a soltarse la bendición de Dios. Aquel que acapara todo, dice, o aquel que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Cuando tú recibes bendición y no la compartes, déjame decirte que esa bendición tarde o temprano se te va a cortar. Porque la bendición de Dios es para compartirla. Y cuando somos bendecidos, Dios se encarga de bendecirnos. No tenemos que andar rogándole a nadie, no tenemos que andar pidiéndole a nadie. Dios se encarga de bendecirnos. Por eso cuando entendemos esta palabra, Dios se manifiesta y Dios obra a nuestro favor. Y como le decía, muchos llegamos al Señor sin nada, cuando Dios nos empieza a bendecir, después nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de los hermanos, nos olvidamos de los necesitados. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, estatutos y decretos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. A veces comemos y nos saciamos. A mí me da mucha tristeza y yo sé de lo que estoy hablando. No estoy hablando cosas que no sé. Hablo con cosas que conozco y que he visto. ¿Cuántas veces he visto a creyente, a cristiano, a hijo de Dios, que tiran la comida cuando hay otros que están muriéndose por un plato de comida?
Y sabe que de eso un día vamos a dar cuenta. ¿Cuántas personas que tiran la comida en vez de darle al vecino, a quien necesita, comen, se sacian y lo que sobra lo tiran? Es un día Dios va a pedir cuentas. Por eso dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Porque cuando está la bendición de Dios, todas las cosas se multiplican. Cuando está la bendición de Dios, todo se multiplica, todo se aumenta. Pero no es para que te sacies tú y te olvides de tu hermano, de tu prójimo. Es para que compartas, es para que bendigas a otros. Por eso dice, no sea que todo esto se te aumente el oro, la plata, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Sabes cuántas personas que se han olvidado de Dios? Puedo contar, son muchas personas que se olvidan de Dios. He visto personas que llegaron desahuciadas a los pies de Cristo, personas que llegaron desahuciadas al templo, a punto de suicidarse, con una enfermedad terminal. Y Dios en 2 o 3 reuniones, o cuando Dios quiso, los sanó. Y luego de que fueron sanas esas personas, nunca más volvieron a pisar el templo, ni siquiera a dar gracias al Señor. Se olvidaron de Dios. Porque hay gente que son malagradecidas con Dios. Hay gente que son malagradecidos con la vida. Porque cuando Dios hace un milagro es para que tú te acuerdes de Él, para que testifiques de Él, para que le sirvas con todo tu amor, porque por amor Cristo vino a salvarte. Y déjame decirte, Dios no tenía ninguna obligación en salvarnos, pero su amor fue tan grande, la justicia de Dios fue tan grande, que por amor se manifestó a nosotros. Por amor envió a Jesucristo. Por amor Jesús enfrentó la cruz. Por amor Jesús padeció lo que padeció en la cruz. Por amor Jesús enfrentó la muerte. Y por amor resucitó. Y por amor está sentado a la diestra del Padre. Y por amor volverá a la tierra a buscar a sus escogidos, los que están haciendo su voluntad, los que han conocido a Dios, los que saben amar, los que saben perdonar, los que saben vivir de acuerdo a las Escrituras. Yo no puedo entender cómo hay personas que se pueden olvidar de Dios. Se olvidan de donde Dios los sacó. Se olvidan de donde Dios los llamó. Pero Dios, en su amor y misericordia, aún los está llamando, aún los está esperando. Por eso, aquí decía, cuídate de no olvidarte de tu Dios. ¿Cuántas personas que han estado al borde del suicidio, desesperados, porque están en deudas, en bancarrota, porque lo perdieron todo, y cuando conocieron al Señor, el Señor los bendijo, los prosperó, y ahora se olvidan de su Dios? ¿Cuántas personas que estaban atadas por vicios y fueron liberados, y cuando Dios los libertó ahora se olvidan de Dios? ¿Cuántas personas que por las noches no han podido dormir con sus preocupaciones, con pesadillas, con todos los
problemas encima. Y cuando Dios los libertó, después se olvidan de su Dios. Cuida de no olvidarte de tu Dios. Cuida de ser fiel a Dios. No sea, y Dios les advirtió varias veces, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha prometido, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuando tu Dios te introdujera a la tierra a la cual juró a tus padres, y te multiplicares la riqueza, y crecieren tus riquezas, y se aumentaren tus bienes, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Por eso, Jesucristo lo dijo muy claro: no se puede servir a dos señores. Por eso, si tú pones los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, y te aferras a Él, tú puedes ser más que un vencedor. Porque donde está tu corazón, allí también, donde está puesto tus ojos, allí estará tu corazón. Si tus ojos están puestos en la riqueza, allí estará tu corazón. No se puede servir a dos señores, no podemos servir a Dios o a las riquezas. Es a uno o al otro. No podemos servir a dos señores, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Hay personas que tienen un amor desmedido por el dinero. Y si no tienen dinero, parece que no pueden vivir. Parece como que su Dios fuera el dinero. Pero déjame decirte que con dinero o sin dinero igual se puede vivir. Lo que no se puede vivir es sin Dios. Entonces, ¿qué decisión tú tienes que tomar? Aquí dice: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuando se te multiplique todo, cuando se aumente todo, cuando se aumente el dinero, la plata. No sea que se enorgullezca tu corazón y te olvide de tu Dios que te sacó de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardiente y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Ahora, mire que de dónde le sacó agua, de la roca del pedernal. ¿Sabe lo que es el pedernal? Es una de las piedras más duras que hay. Pedernal es una piedra dura y muy seca, es la que sirve para encender fuego. Cuando se golpean dos piedras de ese pedernal, larga chispa y ahí se encienden los fuegos. De esa roca del pedernal, la más dura, les hizo brotar agua y les sació la sed en medio del desierto. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios les recuerda: cuídate de no olvidarte de tu Dios. No sea que se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre, que te hizo pasar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, que te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, comida del cielo. No sea que se enorgullezca tu corazón y digas: la fuerza de mi mano y mi poder me han dado la riqueza, porque es Dios quien te da la riqueza. Es Dios quien te da la vida para que te levantes a la mañana y vayas a trabajar. Porque aunque tú quieras levantarte, si Dios no te da la vida, tú no te levantas. Es Dios quien te da la vida. No seas orgulloso, no seas orgullosa.
Deja el orgullo, hermano, amigo, dejemos el orgullo. El orgullo es lo que destruye al hombre. El orgullo es lo que nos separa y nos aleja de Dios. ¿Sabe qué pasa con Dios cuando ve a un orgulloso? Dios lo mira de lejos y no trata con nosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo le recuerda a Dios, le trae memoria a Dios. Satanás. Porque Satanás fue el que se rebeló, que se llenó de orgullo. Por eso cuando hay una persona llena de orgullo y soberbia, allí está trabajando el enemigo. Porque el orgullo no le pertenece a Dios. El orgullo no es de Dios. Entonces cuando tú te enorgulleces, yo me enorgullezco, Dios se aparta de nosotros. Por eso cuando entendemos nosotros las cosas, lo que Dios quiere de nosotros, Dios quiere que no nos olvidemos. Por eso dice, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Dios y digas en tu corazón, pienses en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en Dios o vas a confiar en tu propia fuerza? ¿Vas a confiar en el pensamiento tuyo o en el consejo de Dios? ¿Vas a confiar en ti o vas a confiar en Dios? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuántas personas que se han olvidado de Dios? Y quizás en esta tarde hay alguna de ellas que me está escuchando. Vuélvete a Dios. Arregla cuenta con Dios. No te olvides de tu Dios. ¿Cuántas personas que han estado al borde de la muerte y Dios te ha dado una oportunidad? Y hoy te has olvidado de Dios. Si Dios te dio la oportunidad y te salvó de la muerte, es porque Dios tiene propósito. No te olvides de Dios. Acuérdate de dónde te sacó, acuérdate de dónde te llamó. Él es tu Dios. Y en esta tarde Él te está hablando. Y yo voy a orar por ti. Voy a orar para que si tú estás enfermo, seas sano en el nombre de Jesús. Si tú estás cautivo de vicios, de pensamientos, si estás cautivo de cosas que no entiendes, hay personas que por la noche no pueden dormir, yo te animo que creas en el Señor. Voy a orar por ti para que el Señor te liberte. Y si estás pasando por situaciones que no entiendes o la maldición ha entrado en tu casa, deja entrar al Señor, obedece al Señor y la bendición vendrá sobre tu vida. Porque Dios es fiel, Él ha prometido y Dios lo hará. Él lo va a hacer. Por eso quiero orar en esta tarde. Si tú me permites. Y si estás enfermo, si estás enferma, pon la mano sobre tu enfermedad. Y cree que el Señor en esta tarde obrará ese milagro. Porque yo te estoy hablando de un Dios vivo, real y verdadero. Un Dios que obra maravillas y milagros, prodigios. Y no hay nadie como Él. Y en el nombre de Jesús se sujetan todo principado, toda potestad, todo poder de las tinieblas, sea en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. El Señor Jesús, Él es Señor sobre todo nombre, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. No hay autoridad aquí en la tierra más grande que la autoridad de Cristo. Aún sobre todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Jesucristo está por sobre todo ello. Y delante de Jesucristo se tienen que rendir y se tienen que postrar. Aún el mismo diablo Satanás tiembla y se tiene que postrar delante de Jesús. Por eso,
No hay poder más grande que el poder de la fe en Dios. Y cuando tú crees en Dios, todas las cosas son posibles. Quiero orar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto, te alabo, te bendigo, te doy gracias porque tú eres fiel, tú eres poderoso, eres maravilloso. Y no hay otro Dios como tú. Tú eres el único Dios verdadero. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en todas las naciones, de norte a sur, de este a oeste. No hay otro Dios en el universo más grande que tú. Tú eres el único Dios verdadero. Por eso en esta tarde me dirijo a ti. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. El Señor que es Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y delante del cual en este momento y en este instante toda potestad, todo principado, toda fuerza espirituales de maldad, toda huestes operante en las regiones celestes se sujetan en el nombre de Jesús, porque no hay poder más grande que el poder de Cristo, y a Él me remito en esta tarde. Y en ese nombre bendito reprendo, ato y amarro todo espíritu de enfermedad que está sobre los cuerpos, y le ordeno que salga de los cuerpos en este mismo instante. Suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad, todo espíritu de opresión, de perturbación, todo espíritu que está teniendo la mente cautiva, espíritu de drogadicción, toda adicción a las drogas, marihuana, cocaína, sea la droga que sea, toda adicción ahora se corta, se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Rompe las cadenas, rompe atadura, todo vicio del alcohol, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de violencia, de ira, de enojo, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de maldición se rompe, todo espíritu de muerte, de suicidio se va fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro libertad en el nombre del Padre, declaro libertad en el nombre del Hijo, declaro libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora, Padre, oro por Argentina, esta tierra bendita en la cual tú nos hiciste nacer. Oro por Argentina de norte a sur, de este a oeste, que se levante la voz de libertad, que se levante la voz de victoria y libertad, que todo lo que está aconteciendo en nuestra nación argentina sea quitado, sea arrancado, que toda maldad, toda perversión, todo malicia en el nombre de Jesús, todo trabajo del diablo, toda tiniebla se arrastre, se quite, se rompa, envía viento de libertad sobre Argentina y que todo espíritu de muerte sea quitado, sea arrancado en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro libertad, libertad. Entrego en tus manos a los gobernantes, entrego en tus manos a los que están en eminencia para que se arrepientan, para que reconozcan que tú eres el único Señor y que tienen que gobernar de acuerdo a tu palabra, sin dictar leyes que van contra tu palabra, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Padre bueno, limpia los aires de Argentina, reprendo todo espíritu de muerte y desato al espíritu de vida en Cristo Jesús. Te pido por Entre Ríos y te pido por Paraná. Limpia Paraná de toda corrupción. Limpia Entre Ríos de toda corrupción. Limpia Argentina de toda corrupción. Todo espíritu de corrupción, límpialo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendigo a la iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús esta tierra bendita, la cubro con tu sangre poderosa y declaro libertad para la gloria y la honra de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, quien es y el que vendrá, aquel que todo lo sabe, lo puede y lo conoce, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y estimado amigo. Te invito, Dios mediante, para el próximo miércoles, a partir de las 20 horas, a poder estar juntos compartiendo una palabra de fe, de bendición y de esperanza. Te saludo como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva y te vuelvo a recordar:
lo que dijo el Señor. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y cumpla el deseo de tu corazón. Amén, amén y amén.